Bien, bueno, esas declaraciones esperadas seguramente por la ciudadanía las vamos a discutir también con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, que se encuentra en estudios. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Bueno, empecemos por el tema que acaba de concluir en su sector. Ha concluido esta semana el precio del carbono en Lima, una semana para compartir experiencias regionales sobre este mecanismo para combatir de alguna manera con la contaminación o poder generar incentivos para luchar contra la contaminación. Cuéntenos qué experiencias nos ha dejado esta semana en Lima. Bueno, efectivamente esta semana hemos tenido lo que se ha llamado un evento sobre el precio del carbono. Hemos escuchado las experiencias de Brasil, Chile, Argentina, Colombia, ¿no? Y Costa Rica, mirar un poco lo que está pasando en la región, porque hay países que ya han avanzado en el tema de poner un impuesto sobre el precio del carbono, pero también un sector privado muy interesado en tener un mercado voluntario, un mercado regulado de alguna medida, donde puedan compensar sus emisiones. Porque lo que estamos buscando todos y todas es llegar a ser un país carbono neutral. O sea, eso quiere decir que compensemos las emisiones que generamos. Entonces, este intercambio de experiencias, donde además yo tengo que agradecer el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas de acompañarnos en este proceso de discusión, nos ha dado bastantes luces de cómo seguir y cómo apuntar a lograr realmente tener un mercado que permita que el sector privado tenga incentivos, pero también el Estado reciba una compensación por el tema de las emisiones. ¿Y a qué fórmula se ha llegado? Porque, por ejemplo, hemos visto casos, algunos positivos, otros con aprendizajes aún por desarrollarse, como el caso de Chile, que asegura que, por ejemplo, si bien han podido implementar este impuesto a la huella de carbono, no han visto un resultado o un impacto claro en las emisiones. Es decir, esto no ha reducido emisiones. Y al final, claro, es controversial porque si bien a las empresas les interesa mejorar su imagen y su huella, el interés del planeta es que las emisiones bajen, no que las empresas puedan comprar mejores prácticas en otros lados. Y esto es una cosa bien interesante porque tenemos que mirar los temas que vienen, que están relacionados con el cambio climático, con los de economía circular también. Perú ha lanzado una cosa que a los asistentes les llamó mucho la atención y lo saludaron, una plataforma que se llama Huella de Carbono Perú. Y ahí una de las lecciones aprendidas de estos procesos es que lo que tenemos que buscar primero es que las empresas reduzcan la generación de emisiones. O sea, no se trata simplemente de que yo dé la oportunidad de que genero emisiones y compenso y ya está. No, el incentivo primero tiene que ir a reducir la generación de emisiones. Una vez que yo hago todo el esfuerzo por reducir la generación de emisiones, entonces tener un mecanismo para poder compensar. Y esa es una de las lecciones aprendidas de todos estos procesos de los otros países. Entonces, nosotros queremos poner los incentivos primero para el tema de la reducción de las emisiones. Y eso puede ser, por ejemplo, en algunos lugares se hace con un tema de créditos más altos, digamos, si tú emites más y puedes tener descuentos, pues, o sea, hay varias variables. ¿Y ya se ha llegado a esa fórmula, a ese mix para poder, de alguna manera, tener un sistema eficiente? ¿O es algo que todavía están afinando con el Ministerio de Economía? Si es que se afina, esto va a ser un decreto de urgencia, porque todavía no tenemos Congreso y todavía no tenemos fecha para el nuevo Congreso, y esto es urgente. A ver, o sea, estamos empezando esa discusión con Economía y Finanzas ya de los detalles de cómo poner esto en práctica en nuestro país. Como decimos, ya hay otros países de la región que han avanzado más en esto. Nosotros estamos sentando las bases para tomar las decisiones correctas, pero en la línea de lo que dices, ¿no? Nosotros somos muy respetuosos. El presidente Vizcarra siempre ha dicho que la idea de este periodo de interregno, ¿no?, es también poder usar este mecanismo de decretos de urgencias que tenemos, pero con mucha responsabilidad. Ya se ha puesto la fecha en la que los congresistas van a recibir sus credenciales y nosotros queremos acompañar ese proceso y además hacer, en los temas ambientales en particular, nos interesa mucho tener una agenda común, porque para los temas ambientales, como para muchos otros que el país necesita, y lo decía él ayer con el tema de unirnos frente al tema de corrupción, frente a Odebrecht, que es un caso político complicado, no debería haber diferencia de partidos. O sea, esto es el interés del Perú y hacia ahí es que vamos. El carbono también es el interés del Perú. Entonces,
En estos temas ambientales, nosotros sí esperamos tener una agenda de consenso, de trabajo colaborativo con el Congreso de la República. Entonces no se va a tomar la oportunidad de un decreto legislativo o un decreto de urgencia, se va a acudir con un proyecto de ley al Parlamento. Esa es la estrategia para este tema en particular. Nosotros ya no estamos sacando decretos de urgencia. De hecho, el presidente fue muy claro de decirnos que, estando a puertas ya desde el momento de las elecciones, no era realmente razonable poder sacar decretos. Los decretos que necesitábamos los sacamos en los primeros meses, inclusive los sustentamos hasta diciembre, ¿no? Después de ese proceso ha habido toda la mecánica para la aprobación, la publicación, pero estamos siendo muy respetuosos. Ya tenemos un Congreso electo, todavía no está formalizada la instalación, pero ya existe un Congreso, entonces no tiene mucho sentido, salvo pues que fuera una emergencia, ¿no? Sacar en este momento decretos de urgencia, pero sí más bien estamos preparando proyectos de ley de temas que creemos que se tiene que generar un consenso, y ahí hay temas ambientales súper importantes. Carbono puede ser uno de ellos. ¿Me pueden mencionar esos temas que se plantean como una agenda legislativa o que si tal vez por ahí es un paquete de proyectos de ley de materia ambiental que se están preparando para el nuevo Congreso? No sé si nos podría adelantar algunos de esos temas claves. Uno de los temas que a nosotros nos interesa mucho es cómo, por ejemplo, podemos mejorar la legislación en función del tema de economía circular y el tema de gestión de residuos sólidos. Hemos identificado, tenemos una nueva legislación hace unos años sobre el tema de residuos sólidos, pero hemos identificado ya en la práctica que, por ejemplo, un reto enorme que tienen los alcaldes es el cobro de los arbitrios que pagan finalmente el recojo de los residuos. Entonces, ¿cómo generamos la posibilidad de que ellos puedan permitir dar incentivos a su población que hace las cosas bien? ¿Y cómo poder tener mecanismos para cobrar de verdad? Porque tenemos distritos donde tienes 80% de morosidad. Entonces, somos los ciudadanos los que también tenemos que poner de nuestra parte, y hay dos cosas básicas ahí. Si segregamos, o sea, si separamos los residuos en nuestra casa, ya tenemos el 50% de la tarea hecha. Solo separando los orgánicos de aquellos que podemos reciclar, ¿no? Y eso ya es un gran avance. Pero si el municipio no tiene los recursos, y esa es la segunda tarea del ciudadano, pagar sus arbitrios, si no tiene los recursos, por ejemplo, para hacer una recolección diferenciada, y ahí hay toda una industria del reciclaje con los recicladores que se puede potenciar. Tenemos más de 500.000 recicladores a nivel nacional, o sea, imagínate formalizar 500.000 puestos de trabajo. Entonces, ahí tenemos oportunidades para realmente mejorar nuestra legislación en torno al tema de economía circular, en torno al tema de cambio climático y en torno al tema de la gestión de residuos, por ejemplo. Bueno, usted mencionó las declaraciones del presidente el día de ayer. Un tema que ha surgido, lo trajo el propio ministro del Interior, Carlos Morán, es el del resguardo policial para los parlamentarios. De alguna manera algunos parlamentarios dijeron, ya, nosotros lo hacemos, pero entonces también los ministros, y empezó un debate sobre el resguardo policial para muchos funcionarios del Estado, ¿no? Y ayer el presidente dijo que es algo que se va a discutir con el Congreso y que no se quita de la mesa esa reducción también para dignatarios y funcionarios. ¿Qué opina usted sobre ese tema? Bueno, el presidente, yo recuerdo desde el primer día que asumí como ministra, mi primera gestión en ambiente, fue muy claro en decir que nosotros teníamos que ser los primeros en dar las señales correctas, en hacer lo correcto. Y eso significaba también evaluar si la cantidad del resguardo que teníamos nosotros era el adecuado o no. Y nos decía que realmente lo pensáramos. Yo, por ejemplo, no consideraba que tenía la necesidad de tener resguardo en mi casa, y de hecho no lo tengo. Y estoy segura que varios ministros han hecho exactamente lo mismo, y también estoy segura que algunos congresistas y otros podrían decir, yo quiero exactamente lo mismo. Es más, yo tengo por práctica, algunos lo han visto algunas veces, manejar mi carro, ¿no?, algunos días, porque no quiero alejarme tanto de ser una ciudadana común y corriente. Pero sí hay casos en los cuales uno tiene que evaluar, porque, por ejemplo, a mí no se me ocurriría pensar que el ministro o ministra que esté en la cartera de Justicia o de Defensa o de Interior no tenga resguardo policial. O sea, todos los que están en los penales tendrían muchas razones de poder atentar contra la seguridad de alguien. Entonces,
Creo que esta es una evaluación que hay que hacer. Como lo dijo el presidente y lo ha aclarado muy, muy claro, esto es una propuesta porque todos tenemos que mirar cuál es el objetivo que queremos. Creo que todas las bancadas en las reuniones que se han tenido han puesto el tema de la seguridad ciudadana como una prioridad. Para nosotros como gobierno también es una prioridad. Ok, ¿qué hacemos juntos para mejorar las condiciones de la seguridad ciudadana? Y si ahí hay medidas como estas en las que todos y todas podemos contribuir, pues hagámoslo. Y es parte de la discusión democrática que tenemos que tener. El caso del acercamiento de Odebrecht a algunos funcionarios de este gobierno ha generado de alguna manera diferencias entre los partidos que ahora van a llegar al Congreso y este gabinete, ¿no? ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque si bien el presidente dice que no existe una crisis en torno a la salida de estos dos ministros por este tema puntual, los partidos que se habían reunido con el presidente de la República y de alguna manera habían manifestado su buena voluntad para generar consensos y planes en conjunto, ahora dicen que van a esperar a la presentación del gabinete para evaluar si se le da el voto de confianza. Entonces, eso era algo que antes de esta situación, digamos que ya estaba sobreentendido que se iba a dar naturalmente. ¿Y cree que se ha puesto en peligro ese voto de confianza debido a estos últimos acontecimientos? No, a ver, el voto de confianza y la presentación que hacemos como gabinete ante el Congreso es parte del ejercicio democrático, ¿no? Y nosotros nunca damos por sentado que la confianza existe y que simplemente es un mero trámite, al contrario, tomamos con mucha seriedad el prepararnos, el ir a exponer al otro poder del Estado, que es el Congreso de la República, qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, y creo que ahí vamos a seguir encontrando cosas que nos unen más en beneficio de los peruanos y peruanas que las cosas que nos separan. Y yo sí saludo, y creo que el presidente de la República lo ha manifestado también, que el resultado de las reuniones que se han tenido con los partidos, lo que ha demostrado es que existe un clima de querer realmente tener una agenda común como país. Y hay cosas como la reforma política, ¿no?, que están en la agenda y deben ser prioritarias. Y muchos partidos han manifestado su interés de poder apoyar una agenda de reforma política, porque eso es lo que el país necesita. No necesitamos confrontación, necesitamos colaboración, ni siquiera necesitamos competir entre poderes del Estado. Lo que necesitamos es colaborar, y esa es la mejor forma en la que vamos a trabajar por los ciudadanos y ciudadanas. Finalmente, y brevemente, ¿cree que las respuestas que dio el presidente de la República el día de ayer han ayudado a calmar esas dudas que quedaban, o esas preguntas, esas incógnitas que quedaban en algunos grupos políticos? Yo creo que la entrevista que dio el presidente ayer ha sido muy clara, ¿no? De hecho, ha aclarado cosas que han sido especulaciones durante estos días, y él lo decía, ¿no? Han dicho que esto es una crisis del gabinete, que todos han puesto sus cargos a disposición, y él aclaró ayer que esto no había sido así. Y además una cosa que es bien importante que la gente entienda, ¿no? Todos los ministros y ministras estamos en evaluación constante y permanente. O sea, el presidente no necesariamente tiene que ver una razón específica, ¿no?, una acción para decidir el cambio de un ministro. Él es como el entrenador, ¿no?, y puede ser que los jugadores estemos jugando bien, medianamente bien, estemos jugando muy bien, pero en la estrategia tú tienes que cambiar a algunos jugadores a veces. Yo he jugado fútbol muchos años y sí, pues, a veces acabas de meter un gol y el entrenador decide cambiarte. Eso es parte de la estrategia y el presidente es el que lidera esa estrategia. Y muchísimas gracias, ministra, por esta entrevista.